Muy buenas noches, mis amados hermanos. Un saludo muy, pero muy rico. Un saludo muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Les saluda su hermano Hugo Tapiolas, aquí desde Paraguay, para el continente y para el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. El propósito de este canal, el propósito de esta programación es darle a la trompeta el sonido certero. El propósito de esta programación es predicar la preciosa, riquísima y nutritiva palabra de Dios. El propósito de este programa es darle alas a la palabra de Dios, de tal manera que el mensaje corra y pueda llegar a muchos rincones del planeta. Oh, mis amados, hay un gozo enorme en nuestros corazones porque podemos proclamar las gloriosas verdades del reino de los cielos. Hoy le traemos a ustedes el tema número 110. Oh, qué gozo, qué satisfacción, qué alegría tan grande para nuestros corazones poder compartir con ustedes estos temas con el firme propósito de que puedan ser de valor, de utilidad, que le puedan ayudar a crear esos músculos espirituales que necesitamos para poder atravesar con éxito la última y definitiva prueba que nos espera, cuál es la ley dominical nacional. Esa va a ser la última prueba para el pueblo de Dios. El que pase esa prueba se va a poder decir que va a estar en pie en la segunda venida de Cristo. Oh, mis amados, estamos felices porque podemos proclamar las gloriosas verdades del reino. El apóstol Pablo le dice a los corintios que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro es el mensaje y los vasos de barro somos nosotros. Y hoy vamos a extraer una porción más de ese precioso tesoro del cual habla el apóstol Pablo a los corintios. Oh, mis amados, hoy tenemos un tema tremendo. Hoy tenemos un tema súper, pero súper especial. Ojalá que el Espíritu Santo nos pueda dar no solamente discernimiento, sino que nos pueda dar un corazón dispuesto a escuchar este tema, porque, hermanos, es demasiado fuerte. El tema de hoy es un verdadero misil, es un tema tremendo, pero está en la palabra de Dios, es 100% bíblico y lo vamos a hacer como dice nuestro patrón, a la ley y al testimonio. De acuerdo a Isaías 8:20, es que siempre estamos
predicando las gloriosas verdades del reino. Y esta vez no va a ser la excepción. Muy bien, vamos entonces a comenzar doblando nuestras rodillas para solicitar la dirección, la guía y la tutela del Espíritu Santo. Oremos para comenzar. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque nos tienes en alta estima y porque somos demasiado preciosos y valiosos a tus ojos. Oh Señor, queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos realmente afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, bendice tu palabra al ser predicada y proclamada en esta hora, y que la misma pueda correr y llegar a muchos rincones del planeta. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Danos corazones sensibles y dóciles a la voz de tu Espíritu, y que podamos realmente afianzarnos cada día más y más, de tal manera que podamos alcanzar esa confianza, pero tan anhelada, que nos va a permitir pasar triunfantes la última prueba que se viene sobre este planeta. Oh Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y por el mundo. Que podamos, Señor, gozarnos en el mensaje de esta noche. Que a pesar de que es un mensaje fuerte, a pesar de que va a ser rechazado por muchos, sabemos que siempre hay un remanente fiel que va a estar dispuesto a mantenerse leal a ti, aunque pase lo que pase. Oh Señor, danos ese corazón de carne del cual habla el profeta Ezequiel. Danos oídos dóciles a la voz de tu Espíritu, de tal manera que podamos realmente no solamente escuchar y comprender, sino también ponernos en campaña de practicar lo que aprendemos de tu palabra. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Anímanos y estimúlanos a seguir adelante a pesar de todos los pesares, porque sabemos que cuanto más fieles seamos a ti, más se va a despertar la ira del dragón, la ira de Satanás. Por eso te pedimos valor. Te pedimos que nos des ese valor que tuvieron los reformadores, para que a pesar de todos los pesares podamos realmente ser valientes en predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos felices porque una vez más podemos proclamar las gloriosas verdades del reino de los cielos. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra y ver el título que tiene el tremendo tema que vamos a desarrollar en esta hora. Vamos a ver qué tenemos acá. El título del tema número 110 es
un arroz integral en el púlpito. Oh, mis amados, qué tremendo lo que se desprende de este mensaje. Es realmente impresionante, mis amados, el tema que vamos a desarrollar en esta hora. ¿Sabías tú, mi estimado hermano, que en la iglesia hay personas que son como el arroz blanco y hay personas que son como el arroz integral? ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué le puse este título al tema de hoy? Un arroz integral en el púlpito. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar. ¿Cuál es la diferencia entre el arroz integral y el arroz blanco? Sencillo. La diferencia está en que el arroz integral es completo. Su nombre ya lo dice. Arroz integral quiere decir que es entero, que tiene todos los nutrientes que Dios le dio. Pero el arroz blanco no. El arroz blanco no tiene ningún tipo de nutrientes. El arroz blanco es cero en cuanto a alimentación se refiere. El arroz integral es completo, entero, no le falta nada. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿quién es el arroz integral en el púlpito? Esa es la gran pregunta que vamos a responder a medida que desarrollemos el tema de hoy. ¿Quién es un verdadero arroz integral en la iglesia de Cristo? Esa es la pregunta a la cual vamos a responder en esta hora. Muy bien, vamos entonces a poner acá en la pizarra el versículo clave, el pasaje fundamental, el pasaje que va a ser el pivot del tema de hoy. Se encuentra en el texto inicial. El texto inicial se encuentra en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27, mis amados. Esos dos versículos son prácticamente clave mayúscula. Estos dos versículos van a jugar un papel trascendental, pero demasiado clave en el tema de hoy. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por este tema que vamos a desarrollar en esta hora. Oh, mis amados, ustedes no me van a creer. Ustedes no me van a creer, pero es la verdad. Ustedes no saben la cantidad, pero la cantidad de enemigos que me gané por predicar un sermón como este. Este sermón, mis amados, es lo mejor que existe, pero lo mejor que existe para ganarse enemigos dentro y fuera de la iglesia. Ustedes no me van a creer, pero es así. Porque, hermano, el tema de hoy no es poca cosa. Muy bien, vamos entonces a buscar Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Vamos a buscar ese pasaje y vamos a comenzar leyendo
el versículo 26 y también el versículo 27 del capítulo 20, que es escrito nada más y nada menos que por el doctor Lucas, el mismo que escribe el Evangelio según San Lucas. Y el versículo 26 y 27 de Hechos 20 dice así: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Tremendo versículo, mis amados. Qué versículo más tremendo. ¿Qué dice acá? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y ahora va a explicar por qué. En el versículo 27 se nos va a decir por qué el apóstol Pablo dice en el versículo 26 que él estaba limpio de la sangre de todos. Noten lo que dice en el versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo. Ese todo es clave, mi estimado, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahí está. Qué tremendo versículo, mis amados. ¿Qué dice? Porque no he rehuido de anunciaros todo. Esta palabra integral que aparece acá como título del tema de hoy, lo tenemos que conectar con la palabra todo. ¿Por qué? Porque así como el arroz integral tiene todos los nutrientes que Dios le dio, así también el verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano, el verdadero predicador, el verdadero pastor está obligado por el cielo entero a transmitir todo el consejo de Dios. Esta palabrita todo, mi estimado hermano, tiene un significado demasiado, pero demasiado cardinal. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo 27? Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora surge la pregunta, mi estimado hermano: ¿estás tú? ¿Estoy yo? ¿Estamos nosotros dispuestos a anunciar todo el consejo de Dios? ¿O será que solamente se predica aquellas cosas que le agradan a las personas y se oculta aquellas cosas que le van a ofender, y pongan eso entre comillas o entre corchetes? Oh, mis amados, esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Estamos dispuestos nosotros, como el apóstol Pablo, que fue un verdadero ejemplo de lo que es un arroz integral en el púlpito? El apóstol Pablo fue un arroz integral en el púlpito. ¿Por qué? Porque en el versículo 27 de Hechos 20, él dijo que había predicado, había anunciado, había enseñado todo el consejo de Dios. Quiere decir, mi estimado hermano, que si tú predicas solamente algunos temas,
y los otros ocultas por el hecho de que haya personas que se van a ofender, entonces quiere decir que tú estás representado en la iglesia por el arroz blanco. Oh, mis amados, ser un arroz blanco es una maldición en la iglesia. Yo anhelo ser un arroz integral. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dejó ejemplo de eso. Y eso es lo que vemos en el versículo 26 y 27 de Hechos 20. Ahora, otro detalle interesantísimo es ver los versículos que corren paralelo a Hechos 20, 26 y 27. Y vamos a ver cuáles son los versículos que están en íntima relación con Hechos 20, 26 al 27. Tenemos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 33, versículos 8 y 9. Tenemos también Hechos capítulo 18, versículo 6. Tenemos también Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 2. Y también aparece en la lista Mateo capítulo 28, versículo 20. Y aparece también Juan 15, verso 15. Todos estos pasajes que ustedes ven acá son pasajes que están íntimamente relacionados con Hechos 20, 26 al 27. Vamos a ver entonces lo que encontramos en Ezequiel. Vamos a ver qué nos dice en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículos 8 y 9. Dice así el profeta inspirado del Antiguo Testamento: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Noten, hermano, este detalle. La última parte del versículo 8 dice: su sangre yo la demandaré de vosotros. La misma idea aparecía en el versículo 26 de Hechos 20, porque ahí el apóstol Pablo decía que él estaba libre de la sangre de todos. Y noten lo que dice el versículo 9 de Ezequiel 33. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¡Qué tremenda advertencia tenemos acá, mis amados! Díganme ustedes si Ezequiel 33, 8 y 9 no encaja perfectamente con Hechos 20, 26 al 27. ¡Claro que sí! Ahora, noten lo que tenemos también en Hechos capítulo 18. Vamos a ver un poco qué interesante detalle encontramos en Hechos 18, versículo 6. El doctor Lucas nos dice lo siguiente: pero oponiéndose y blasfemando estos,
les dijo, sacudiéndose los vestidos. Ahora viene, noten el detalle que viene ahora. Vuestra sangre, ojo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Noten, hermano, es tremendo la relación que existe entre Hechos 18:6 con el versículo inicial que leímos al comienzo. Ahora, también aparece 2 de Corintios 7:2. Y vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 2. Dice así: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Noten, hermanos, 2 de Timoteo 7, 7:2. Segunda de Corintios 7:2. Es otro pasaje que también encaja con los anteriores. Y también tenemos Mateo 28:20. Mateo 28:20 es otro pasaje que corre muy pero muy bien con nuestro texto inicial. Veamos un poco qué nos dice Mateo 28:20, un pasaje harto conocido, pero noten lo que dice: enseñándoles que guarden. Y ahora viene la palabrita que viene ahora, es tan pero tan clave como la que aparecía en el versículo 27 de Hechos 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, mis amados, aquí tenemos otro pasaje cardinal, pero muy, muy clave. Y también, por último, vamos a leer Juan capítulo 15, verso 15. Juan 15:15 dice así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora, porque encaja perfectamente con el versículo 27. Mucho ojo, mi estimado hermano, noten lo que dice: porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ahí está. Noten, mis amados, quiere decir que Jesús enseñó todo. Todo es todo. Oh, mis amados, la pregunta del $1.000.000 es: ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a enseñar todo el consejo de Dios? Si tú estás dispuesto a enseñar todo el consejo de Dios, quiere decir que tú eres un arroz integral en la iglesia o en el púlpito. Pero si tú no estás dispuesto a enseñar toda la verdad, pero todas las verdades del cielo, sin olvidarte de una, sin renunciar a una sola, sin divorciarte de una sola, si tú estás dispuesto a predicar toda la verdad, si tú no estás dispuesto a
predicar toda la verdad quiere decir que tú eres un arroz blanco dentro de la iglesia. Oh, mis amados, y así, escúchame bien lo que te voy a decir, así como el arroz blanco no tiene ningún valor para el organismo cuando se come, así también aquellos que están representados por el arroz blanco en la iglesia no tienen ningún valor a los ojos de Dios. ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados! Ahora, la pregunta que surge a continuación es: ¿hay algo que le puede impedir al fiel mensajero de Dios declarar toda la verdad? Esa es una pregunta cardinal, mi estimado hermano. ¿Hay algo que le puede impedir al fiel mensajero declarar todo el consejo de Dios? La respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles, libro inspirado del don profético. Hechos de los Apóstoles, página 325, da la respuesta a esta pregunta y dice así. Acá se viene el primer bombazo de la noche, mi estimado hermano. Tremendo, pero real. Y noten cómo dice: ni el temor de ofender. ¿Cómo? Sí, ni el temor de ofender. Quiere decir que el temor de ofender no puede impedirle a una persona predicar la verdad. Ni el temor de ofender. 1, 2, ni el deseo de conquistar amistad o aplauso. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Noten, ni el temor de ofender, ni el deseo de conquistar amistad o aplauso podía inducir a Pablo a negarse a declarar las palabras de Dios dadas para instrucción, amonestación y corrección de ellos. Noten, hermanos, ¿qué dice? Quiere decir, mi estimado hermano, que no hay nada, absolutamente nada, que le pueda impedir al fiel mensajero de Dios predicar todo o proclamar todo o enseñar todo el consejo de Dios. Ahí la cita dice clarito: ni el temor de ofender, ni tampoco el amor a los aplausos, ni la amistad. Nada, absolutamente nada puede impedirle a un verdadero atalaya predicar la verdad claramente. Porque saben una cosa, mis amados, Satanás se ha encargado de sembrar en la mente de millones, no de miles, de millones de adventistas del séptimo día la idea de que los sábados de mañana no se puede predicar fuerte porque hay visitas y las visitas se pueden ofender y pueden huir de la iglesia ofendidas. Hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Esa es una idea satánica. Escúchame bien, mi estimado hermano. Esa es una idea diabólica. Esa idea fue puesta, fue colocada en la mente
en la mente de miles de personas por su majestad satánica. Así como suena, mi estimado hermano, y acá lo dice clarito. Ahora, ¿qué requiere Dios de sus mensajeros hoy en día? Otra pregunta interesantísima. La respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles, otra vez, libro del don profético, página 325, dice así: Dios requiere hoy de sus siervos. Dios requiere hoy que sus siervos prediquen la palabra y practiquen sus preceptos. Y ahora viene un detalle clave: con intrepidez. Esa es un detalle clave. ¿Cuál es entonces el requisito que el cielo tiene para con sus fieles atalayas? Acá dice, número 1, que prediquen la palabra, y número 2, que la practiquen. Pero el detalle interesantísimo es la última parte de la cita, porque la última parte dice que esas dos cosas lo tienen que hacer con intrepidez. Ese es un detalle importantísimo. Ahora, ¿sabían ustedes que Hechos 20, 26 al 27 destruye uno de los argumentos favoritos de Satanás? ¿Sabías eso? ¿Te gustaría que te corrobore? ¿Te gustaría que te demuestre? Con mil gusto, mi estimado hermano. Hechos de los Apóstoles, otra vez, libro del don profético, página 325. Vamos a destruir uno de los argumentos predilectos de su majestad satánica. Qué tremendo el bombazo que se viene ahora. Noten lo que dice: el ministro de Cristo no debe presentar a la gente solo las verdades más agradables. Ahí está, mi estimado hermano. Es realmente impresionante. Acá dice: el ministro, el pastor, el instructor bíblico, el maestro bíblico, el que tenga el cargo que tenga, nunca debe presentar a la gente, a su auditorio, solamente las verdades agradables. Y acá viene el bombazo: ocultándole las que puedan causarle dolor. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que dice! ¿Qué dice acá? Acá dice que nunca un fiel atalaya puede ni debe predicar solamente temas agradables, sino que también debe decirle aquellas cosas que le van a doler, le van a causar dolor, pero son temas que él o ella necesita escuchar, porque de lo contrario, si el predicador le oculta, de lo contrario nunca va a poder mencionar las palabras del versículo 27. Él nunca va a poder decir: porque no he rehuido de anunciaros
todo el consejo de Dios. Entonces, acá dice claramente, noten, el ministro de Cristo no debe presentar a la gente solo las verdades más agradables, ocultándole las que puedan causarle dolor. Ahí está. Y sigue diciendo, debe vigilar. Noten cómo debe vigilar. Debe vigilar con intenso interés el desarrollo del carácter. Ahí está. Si ve que algún miembro de su rebaño alberga el pecado, debe darle, basado en la palabra de Dios, las instrucciones que requiere su caso. Ahí está, mi estimado hermano. No podemos ocultar ni siquiera una de todas las verdades que el cielo ha estipulado para poder enseñarle a otros. ¿Por qué? Porque de lo contrario, la sangre de esas personas va a caer sobre nosotros. Oh, mis amados, es demasiado delicado ser un predicador o un mensajero del Señor si no vamos a hacer el papel de arroz integral, mi estimado. Ahora, ¿qué va a suceder si este ministro no cumple el propósito divino? Esa es una pregunta interesante. ¿Qué va a suceder si oculta la verdad? Si solamente predica del amor, pero no predica de la justicia, no predica, no eleva los principios. ¿Qué va a suceder? La respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles, otra vez la página 325, y dice así: si permite que siga confiando en sí mismo y no lo amonesta, será responsable de sus almas. Ahí está, mi estimado hermano. Por eso es que Ezequiel 33, 8 y 9 corre paralelo con el versículo 26 y 27 de Hechos 20, porque ahí dice claramente lo mismo que aparece aquí en esta página de Hechos de los Apóstoles 325. Ahora, ¿cómo debe instruir el ministro a sus feligreses? Este es un detalle, una pregunta hermosa e interesante al mismo tiempo. Otra vez, en la página 325 de Hechos de los Apóstoles, vamos a extraer una declaración que nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Dice así: el ministro que cumple su elevado cometido debe instruir fielmente a su gente. Noten, debe instruir, debe enseñar. Hermano, no es en líneas generales, no es así a grosso modo. El ministro tiene que estudiar con la persona con lujo de detalles. Tiene que enseñarle todo sin dejar un solo detalle al margen. Ahora sigue diciendo: el ministro que cumple su elevado cometido debe instruir fielmente a su gente en cuanto, ahora viene, a todos los
puntos de la fe cristiana. ¡Qué tremendo bombazo, mis amados! Y mostrarles lo que debe ser y hacer a fin de ser considerado perfecto en el día final. O sea, mi estimado hermano, que el deber del mensajero, del atalaya, del centinela, es instruirle en cuanto a todos los puntos de la fe cristiana. Y todos los puntos es todos los puntos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico y conocido por todo adventista en el mundo entero. Las lecciones bíblicas de la fe de Jesús. ¿Cuántos millones y millones de adventistas usan la fe de Jesús para dar estudios bíblicos? Pero la fe de Jesús no habla en absoluto de la reforma pro salud. Y resulta que eso se pasa por completo, y cuando la persona llega al final y decide bautizarse, se bautiza, pero la persona que le instruyó se olvidó por completo de enseñarle un punto fundamental que no tiene, o si tiene está incompleto, y la persona se bautizó y se unió a la iglesia sin conocer la reforma pro salud. Ese es un ejemplo solamente, pero podemos poner muchísimos ejemplos, mis amados, de que el deber del centinela es enseñarle todos los puntos de la fe cristiana, sin olvidarse uno solo. ¿Por qué? Porque si se olvida de uno, o si se olvida de dos, o si se olvida de tres, o si se olvida de cuatro, automáticamente se convierte en un arroz blanco. Y el arroz blanco, así como no aporta ningún beneficio al organismo, espiritualmente hablando, ese hombre que es un arroz blanco a los ojos de Dios no tiene ningún valor a los ojos de los ángeles que nunca cayeron. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a qué pasaje nos lleva esta última declaración que leímos? Vamos a buscar segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Noten, hermanos, este pasaje vale la pena que lo traigamos a colación. Dice así, segunda de Timoteo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Noten, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Y ahora viene, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, yo te pregunto, mi estimado hermano, basado en el versículo 15 que recién leímos, ¿cómo podemos llegar a ser aprobados? ¿Cómo podemos llegar a ser un obrero aprobado si no se enseña toda la verdad? Esa es la pregunta del millón, mi estimado, porque el versículo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero si yo no enseño toda la verdad, ¿cómo o cuándo esa persona va a poder ser un obrero aprobado? Esa es la pregunta del millón, mi estimado hermano. Ahora, ¿quiénes son los únicos que podrán decir: limpio estoy de la sangre de todos? Es
esa es otra pregunta clave, mi estimado hermano. Y esto tiene que ver con el versículo 26 de Hechos 20. Hechos 20, 26 al 27, pero esta vez nos vamos a concentrar en el versículo 26. Noten lo que dice otra vez el don profético, Hechos de los Apóstoles, página 325, de nuevo dice así: solo el que es fiel maestro de la verdad podrá decir con Pablo al final de su obra: estoy limpio de la sangre de todos. Ahí está. O sea, mi estimado hermano, que nosotros también podemos llegar a decir lo que el apóstol Pablo dijo en el versículo 26 de Hechos 20. Pero, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que podamos llegar a decir eso? Acá lo dice: solo el que es un fiel maestro de la verdad podrá decir con Pablo: limpio estoy de la sangre de todos. Oh, mis amados, esa es la condición, esa es la característica que se necesita para que nosotros también, así como el apóstol Pablo, podamos decir las palabras que él dijo en el versículo 26. Ahora, noten lo que encontramos también en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. La última declaración que leímos está en perfecta armonía con Primera de Corintios 4:2. Y noten por qué. Noten lo que dice: ahora bien, se requiere de los administradores. Acá hay un problema de traducción. Acá la palabra administradores es una traducción pésima. Acá la palabra correcta debería ser: se requiere de los mensajeros, de los atalayas, de los centinelas en los muros de Sion. A ellos se está refiriendo. Se requiere de los mensajeros, de los ministros, que cada uno sea hallado fiel. Ahí está, mi estimado hermano. Esa es la condición para que podamos realmente nosotros también algún día poder decir junto con el apóstol Pablo: limpio estoy de la sangre de todos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que ningún mensajero fiel debe ocultar de sus feligreses? Qué interesante esta pregunta, mi estimado hermano. ¿Cuáles son las dos cosas que ni un solo centinela fiel debe ocultarle a sus feligreses? Testimonios para los ministros, página 470. Mi estimado hermano, tremenda declaración. Noten lo que dice: los hombres no necesitan vacilar al comunicar el mensaje que estamos llevando. ¿Cómo?
Noten que dice, los hombres no necesitan vacilar. ¿Y qué quiere decir vacilar? Vacilar quiere decir predicar con miedo. Vacilar quiere decir hundirse en la duda. Vacilar quiere decir jugar con el que me animo o no me animo. Eso es vacilar. Hermano, acá dice clarita la declaración que los hombres no necesitan jugar si van a ser o no vacilantes. Los hombres no necesitan vacilar al comunicar el mensaje que estamos llevando. No deben ocultarlo. Ahí está, mi estimado. No deben ocultarlo. Y acá viene el bombazo. Ni esconder su origen y propósito. Ahí está. Esos son dos detalles cruciales. Vamos a anotar acá en la pizarra cuáles son las dos cosas. Vamos a poner acá las dos cosas que nunca deberíamos esconder o ocultar. Número uno, el origen. Y número dos, el propósito. Estas son las dos cosas que nunca un verdadero y fiel ministro del Señor puede vacilar en presentar su origen ni tampoco su propósito. Oh, mis amados, qué triste, qué lamentable que haya tantos, pero tantos adventistas del séptimo día y otros miembros de otras iglesias también que quieren esconder nuestros orígenes, que no quieren que se sepa de dónde salimos, tampoco el propósito del mensaje. No quieren que se hable del propósito de la reforma pro salud. No quieren que se hable del propósito de la reforma en la indumentaria. Es realmente doloroso y lamentable. ¿Cuántas veces sucede que hay personas que dicen, no, si vas a subir al púlpito, no prediques sobre Apocalipsis? ¿Por qué? Porque la gente va a tener miedo. Hermano, esa es un argumento satánico. No hables en contra de la bestia de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay visita en la iglesia y los hermanos sinceros se pueden ofender. Oh, mis amados, qué cruel, qué terrible, qué mentira más sarcástica y satánica al mismo tiempo. Ahora, ¿cuáles son las tres razones por lo cual estamos obligados a declarar todo el consejo de Dios? ¿Sabían ustedes, mis amados, que hay tres razones básicas? Hay tres razones fundamentales por las cuales estamos obligados a decir y a declarar todo el consejo de Dios. La respuesta a esta pregunta la encontramos en Testimonio para los Ministros, página 470. Testimonios para los Ministros, página 470, mi estimado hermano. Escuchen bien esta declaración porque es tremenda. Y dice así: puesto que hemos hecho solemnes votos ante Dios. Ahí está. Ese es el número uno. Solemnes
solemnes votos. Aquí está. Este es el número 1, mi estimado hermano. Noten, vamos a ir anotando acá los 3. Puesto que hemos hecho solemnes votos ante Dios. Eso fue el día de nuestro bautismo. Eso fue el día de nuestra sepultura espiritual. Ese día fue que hicimos solemnes votos delante de los ángeles que nunca cayeron. Noten, puesto que hemos hecho solemnes votos ante Dios y hemos sido comisionados como mensajeros de Cristo, este es el 2, noten, comisionados como mensajeros de Cristo. Aquí está el número 2. Noten cómo sigue diciendo. Hemos sido comisionados como mensajeros de Cristo, como administradores de la gracia de Dios. Ahí está. Este viene a ser el número 3. Administradores de la gracia de Dios. Estas son las 3 razones fundamentales que nos hacen un arroz integral en el púlpito y al mismo tiempo impiden por completo que ocultemos la verdad a la gente. Y noten cómo termina la cita. Puesto que hemos hecho solemnes votos ante Dios y hemos sido comisionados como mensajeros de Cristo, como dice Isaías 58:1, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así lo dice el profeta Isaías. Sigue diciendo, como administradores de la gracia de Dios, tenemos ojo ahora con la palabrita que viene, tenemos la obligación, ojo con ese detalle, tenemos la obligación de declarar fielmente todo el consejo del Señor. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Oh, mis amados, estamos obligados. Estamos 100% obligados ante todos los ángeles que nunca cayeron a declarar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Por estas 3 razones que aparecen acá. Número 1, por los solemnes votos que hicimos. Número 2, porque Cristo nos comisionó para que seamos sus mensajeros, centinelas o atalayas. Y número 3, porque hemos sido hechos administradores de la gracia de Cristo. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Creador. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Si pudiéramos entender la grandeza y la solemnidad y la verdadera belleza de este tema. Ahora, ¿por qué no debemos restarle importancia a las verdades distintivas que tenemos como pueblo? Esa es otra pregunta cardinal, mi estimado hermano. ¿Saben por qué? Porque como adventistas del séptimo día, lamentablemente hemos caído en un pozo horrible que se llama ecumenismo. Qué terrible pozo, mi estimado
estimado hermano. Ese es uno de los pozos del abismo. Ese es uno de los pozos más oscuros fabricados por Satanás y sus ángeles. Y lamentablemente nos estamos hundiendo cada vez más y más dentro de ese pozo tan oscuro y tan satánico al mismo tiempo. Noten lo que encontramos en Testimonio para los Ministros, página 470, y dice así: no debemos restar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. ¿Qué dice? No debemos restarle importancia ni tampoco prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo y han hecho de nosotros lo que somos. Y ahora viene por qué. Porque están llenas de asuntos de interés eterno. Noten, mis amados, que dice. Acá dice que las verdades distintivas que nos han hecho un pueblo peculiar, nunca, pero nunca se le debe restar importancia ni tampoco prominencia. ¿Por qué? Porque dice que están llenos de intereses eternos. ¿Y cómo se explica entonces que hay miles y miles de adventistas del séptimo día que dicen que la reforma pro salud y la reforma en la indumentaria no tiene nada que ver con nuestra salvación? Mentira del diablo, mi estimado hermano. Esa es una mentira diabólica por excelencia. No puede ser jamás, porque ¿cómo se explica entonces que la declaración inspirada diga que están llenos de intereses eternos? Esa es la pregunta del $1.000.000, mi estimado hermano. Ahora, ¿cuáles son las terribles consecuencias que trae no declarar todo el consejo de Dios? Esta es otra pregunta fundamental que lo tenemos que responder. Y la respuesta la encontramos en Cada Día con Dios, página 110, y dice así: los ministros predican solamente parte de la palabra. ¿Cómo? Esto es un bombazo, mi estimado. ¿Qué dice? Acá dice que los ministros predican solamente parte de ¿qué? De la palabra. Entonces quiere decir que no están representados por el arroz integral a la hora de subirse al púlpito. ¿Por qué? Porque el arroz integral tiene todo. El arroz integral está entero, está completo. No tiene solamente parte de todos los nutrientes que Dios le dio. Acá dice que los ministros predican solamente parte de la palabra y no quieren poner en práctica ni siquiera lo que enseñan. ¡Qué bombazo, mi estimado! Noten lo que dice. Por un lado dice que no predican todo, que predican solamente parte. Y por otro lado dice que ni siquiera están dispuestos a practicar esa pequeña parte que predican. Imagínense qué incoherencia más grande es esta. Y sigue diciendo: esto conduce
a conceptos equivocados acerca de la doctrina. ¿Cómo? ¿A qué deriva el ser un arroz blanco en la iglesia? El ser un arroz blanco en la iglesia deriva a que los hermanos tengan unos conceptos errados espiritualmente hablando. Noten, hermanos, lo grave que es esto. Y como si fuera poco, sigue diciendo, y crea errores e interpretaciones falsas con respecto a las escrituras. Noten, hermano, dos cosas suceden cuando una persona se convierte en un arroz blanco en la iglesia. Número uno, la iglesia se llena de conceptos errados. Y número dos, crea errores e interpretaciones falsas con respecto a las escrituras. Quiere decir, mi estimado hermano, que es grave el ser un arroz blanco espiritualmente hablando. Dios anhela que seamos un arroz integral, completo, que estemos dispuestos a enseñar todo el consejo de Dios sin olvidarnos de nada, ni siquiera una de las gloriosas verdades del reino. Ahora, tuvo la señora White una experiencia que arroja luz sobre Hechos 20, 26 y 27. La respuesta es sí. Y la encontramos en Primeros Escritos, páginas 76 y 77. Noten, hermanos, esto que les voy a leer arroja una luz tremenda sobre el versículo 26 y 27 de Hechos 20. Y noten qué declaración más solemne. Dice así: cuando el Señor comenzó a darme mensajes para que los comunicase a su pueblo, noten, me resultaba difícil declararlos. Y a menudo, acá viene un detalle tremendo, los suavizaba tanto como fuese posible por temor de agraviar a alguno. Noten, hermano, qué tremendo lo que la señora White cuenta ahora. Y eso que ella ya tenía el don profético en ese momento. Imagínense, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Y sigue diciendo: no me parecía estar obrando con tanta infidelidad. Noten qué tremendo ese detalle. Y no vi el pecado que encerraba una conducta tal. Imagínense, mis amados, estamos hablando de la actitud que tenía nada más y nada menos que un profeta en sus inicios. Noten hasta qué punto llega la cosa. Si a ella como profeta le sucedió eso, imagínense lo que sería con un miembro común de iglesia o con un mensajero o ministro incluso. Sigue diciendo: hasta que en visión fui llevada a la presencia de Jesús. Y ahora viene el bombazo más grande, mi estimado. Noten lo que dice: me miró con ceño y desvió su rostro de mí. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Me miró cómo?
Dice acá que le miró con una sonrisa hermosa que le causó placer al profeta. No, mi estimado hermano, completamente lo opuesto. Me miró con ceño y desvió su rostro de mí. Eso quiere decir, mi estimado, que si tú te subes al púlpito y no estás dispuesto a declarar todo el consejo de Dios, vas a pasar por esta misma experiencia. Cristo, en lugar de mirarte con agrado, te va a mirar con el ceño fruncido. Y dice acá que desvía su rostro y su mirada de la persona. Dice, me miró con ceño y desvió su rostro de mí. Es imposible describir el terror que sentí. Caí sobre mi rostro delante de él, pero no tenía fuerza para pronunciar una sola palabra. Imagínense, mis amados, hasta qué punto llega la cosa. Esta clase de mirada de parte de Jesús es la que van a recibir todos los que en la iglesia están representados por el arroz blanco, mi estimado hermano. Sigue diciendo, al rato un ángel me ordenó que me levantase. Me fue presentada una compañía que tenía las vestiduras desgarradas. Se acercaron y quitándose sus vestiduras, las restregaron contra las mías. Noten qué detalle ese. Miré mis ropas y vi que estaban manchadas. ¿De qué? De sangre. Noten, hermano, esto nos lleva al versículo 26. Hechos 20:26. Y dice, y vi que estaban manchadas de sangre y que esa sangre estaba horadándolas. Nuevamente caí como muerta a los pies de mi ángel acompañante. Mi lengua se negaba a hablar y yo anhelaba estar lejos de un lugar tan santo. El ángel volvió a ponerme de pie y dijo, noten ahora, hermano, lo que el propio ángel acompañante habló y ella lo pudo escribir. Este no es tu caso ahora. Noten la advertencia. Pero esta escena pasó delante de ti para hacerte saber cuál será tu situación si dejas de declarar a otros lo que el Señor te ha revelado. Qué impresionante, mis amados. Qué declaración más asombrosa. Esta declaración tiene que ser un antídoto contra la cobardía. Esta declaración tiene que ser un tremendo antídoto contra la cobardía. Y así como Elías podamos realmente denunciar el pecado y declarar toda la verdad, no importa las circunstancias o las adversidades que nos toque pasar como resultado de declarar todo el consejo de Dios. Oh, mis amados, fue un gozo muy pero muy grande haber compartido con ustedes un tema tan pero tan tremendo como este. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a cerrar la programación de la fecha doblando nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que pueda grabar en nuestras mentes el tema que hemos estudiado en esta ocasión. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más
nos acercamos a ti porque queremos darte gracias, muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser tan maravilloso. Gracias por ser un Dios extraordinario. Gracias porque realmente eres más maravilloso de lo que nos imaginamos. Y te queremos pedir que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes, en nuestros corazones, el mensaje que hemos estudiado en esta hora. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos. Danos el valor que necesitamos para ser intrépidos a la hora de proclamar o predicar tu palabra. Que podamos realmente ser centinelas fieles y leales como la brújula al polo. Oh Señor, gracias por escucharnos y bendícenos a todos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.